La ciudad amaneció con un silencio extraño. Era uno de esos silencios que no anuncian calma, sino que presagian algo devastador. Las ventanas empañadas por la humedad dejaban ver una niebla espesa avanzando lentamente entre los canales, ocultando el paisaje como si la propia ciudad quisiera cubrir lo ocurrido. Porque aquella mañana había sido hallado sin vida Duje Bechirovich, un nombre que había marcado la estructura clandestina de Ámsterdam durante años. Para muchos, Duje era más que un líder. Era la base sobre la cual se sostenían rutas, acuerdos y códigos que todos, incluso quienes lo odiaban, respetaban. Su ausencia no solo representaba un final, representaba un terremoto que destruiría cualquier estabilidad que aún quedara. Aunque nadie se atrevía a decirlo en voz alta, todos sabían lo que su caída significaba: conflicto, miedo y la inevitable lucha por ocupar el espacio que acababa de quedar libre. Mientras la noticia atravesaba puentes, cafés, muelles y almacenes, algo más se movía bajo la superficie. Había quienes lloraban la pérdida, quienes celebraban en secreto y quienes solo veían una oportunidad. En medio de ese caos emocional aparecía un nombre repetido en susurros casi imperceptibles: Joka Amsterdam, un nombre que hasta entonces siempre había permanecido oculto en las sombras, demasiado silencioso para llamar la atención, pero nunca lo suficientemente ausente como para dejar de observarlo todo. Las autoridades intentaban comprender lo sucedido, pero los rumores viajaban más rápido que cualquier informe oficial. Algunos decían que Duje había sido víctima de una traición interna, otros que había pagado el precio de sus propias decisiones. El hecho de que nadie supiera la verdad solo alimentaba más el misterio y hacía que la tensión creciera de forma peligrosa. Y mientras las alianzas más frágiles comenzaban a quebrarse, mientras los líderes improvisados intentaban calmar a sus grupos, mientras las calles se volvían impredecibles, Joka simplemente caminaba, como si hubiera estado esperando este momento desde hacía mucho tiempo. No sonreía, no celebraba, no discutía. Calculaba cada movimiento que otros daban por instinto. Calculaba cada error, cada debilidad, cada paso mal dado que podía transformarse en ventaja. Ese día, la ciudad se detuvo. Y en ese mismo instante, sin que nadie lo notara, la historia empezó a moverse hacia un rumbo del que ya no habría vuelta atrás. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte y quedarte hasta el final. Lo que está por ocurrir revela cómo un solo movimiento cambió el destino de todos. Los días posteriores fueron un caos silencioso. No había explosiones ni enfrentamientos abiertos, pero se respiraba la sensación de que algo estaba a punto de romperse. Los grupos menores se fragmentaban, los más grandes se reorganizaban y los mediadores intentaban, sin éxito, mantener la calma. En medio de todo eso, un detalle pasaba desapercibido. Joka no participaba en ninguna reunión improvisada, no ofrecía alianzas, no hacía promesas. Y sin embargo, era él quien obtenía más información que nadie. A diferencia de otros aspirantes al poder, Joka no necesitaba intimidar para ser escuchado. Sabía cuándo hablar, cuándo callar y cuándo dejar que otros dijeran más de lo que debían. Había perfeccionado la habilidad de moverse sin llamar la atención, de aparecer en los lugares exactos donde surgían grietas y de ofrecer lo que otros no sabían que necesitaban hasta que él lo mencionaba. Su estrategia era tan precisa que parecía más un plan trazado durante años que una respuesta improvisada. Y quizás la verdad era exactamente esa. Tal vez Joka llevaba demasiado tiempo observando las debilidades de un sistema que parecía sólido, esperando pacientemente el día en que se abriera una brecha. Primero se acercó a quienes siempre habían dudado de Duje. No prometió cambios, solo estabilidad. Después ganó a quienes temían que una nueva guerra destruyera lo poco que habían construido. Y finalmente se acercó a los indecisos, a esos que preferían seguir al ganador, sin importar quién fuese. Los escuchó, los comprendió
Los convenció sin necesidad de levantar la voz. Uno por uno, todos fueron cayendo en su órbita. En cuestión de semanas, las rutas que habían quedado sin dueño comenzaron a funcionar nuevamente, pero bajo una organización distinta, más discreta, más eficiente, más controlada. Era evidente que alguien estaba detrás de ese equilibrio repentino, pero nadie se atrevía a confirmarlo, porque pronunciar el nombre de Joka ahora tenía un peso distinto. Los más experimentados sabían que un ascenso tan rápido no podía venir sin un costo. Y aún así, nadie podía señalar un error en sus decisiones. Lo que para ellos era improvisación, para él era un mapa perfectamente trazado, un rompecabezas en el que todas las piezas parecían encajar con exactitud matemática. Pero lo que realmente inquietaba no era su habilidad para tomar el control. Lo inquietante era que aún nadie podía entender cuál era su intención final, porque Joka no buscaba reconocimiento, ni respeto, ni prestigio. Joka solo buscaba algo que hasta ese momento nadie había podido descifrar. Si esta historia te está atrapando, deja tu like. Lo más intenso está a punto de comenzar. Todo alcanzó su punto máximo una noche fría, cuando un grupo de facciones que se consideraban irreconciliables decidió unirse contra él. Era una coalición impensable, casi imposible, pero motivada por un miedo compartido: que Joka llegara demasiado lejos. Organizaron un encuentro, una cita para negociar, una invitación que en realidad escondía una trampa. Muchos pensaron que Joka rechazaría asistir. Otros creyeron que enviaría un intermediario o que se mantendría oculto, pero no. Joka aceptó, y lo hizo sin vacilar. Quienes lo conocían sabían que esa decisión no provenía de la imprudencia, sino de algo más peligroso: la seguridad absoluta de tener el control de cada escenario posible. La reunión se dio en un almacén abandonado, un lugar que había servido como refugio en otros tiempos. El eco de los pasos resonaba en el interior, y la humedad impregnaba cada objeto oxidado. Las facciones estaban alineadas, frías, tensas, observándolo mientras entraba sin escolta. Joka avanzó con calma, como si aquel lugar no representara un riesgo. Las discusiones comenzaron con acusaciones, continuaron con amenazas y terminaron con revelaciones que nadie esperaba. Cada palabra que intentaron usar contra él era devuelta con una precisión que dejaba en evidencia sus contradicciones. Era como si Joka conociera de antemano sus intenciones, sus debilidades y sus límites. Entonces llegó el punto de quiebre: una traición en plena negociación. Un intento desesperado de derribarlo cuando creían tener ventaja. Pero lo que ocurrió a continuación dejó claro que ninguno comprendía realmente con quién estaban tratando. Joka no reaccionó con fuerza, no respondió con violencia, respondió con estrategia, y esa fue su verdadera victoria. Con una calma inquietante, demostró que había anticipado cada movimiento, cada decisión impulsiva, cada plan oculto que pretendían ejecutar en su contra. El desenlace no fue un enfrentamiento estruendoso, sino un colapso psicológico de quienes creían tener el control. Al final, todo quedó claro. Joka no ascendió porque Duje cayó. Ascendió porque desde hacía años había visto lo que otros nunca quisieron ver. Y esa visión, ese entendimiento profundo del sistema, lo convirtió en algo que nadie podía detener. Esa noche no solo selló su liderazgo, selló su leyenda. Una leyenda nacida en silencio y consolidada en la sombra, que cambió para siempre la historia de una ciudad que nunca volvió a ser la misma. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Joka habría tomado el mando igualmente si Dug hubiera seguido vivo?